Buenas tardes a todos los participantes. ¿Me escuchan? ¿Podrían confirmarme, por favor? Sí, la escuchamos. Correcto, gracias. Sí, la escuchamos. Bienvenidos a todos al programa de gestión de calidad y productividad, sesión gratuita de la empresa BMC Team. Yo soy Esluvia Barrios, coordinadora académica. BMC Team, empresa que brinda servicios de consultoría en sistemas de gestión empresarial, empresa con sede principal en la ciudad de Cajamarca. Como parte de la responsabilidad social, la empresa viene desarrollando programas gratuitos con certificación opcional. El programa de gestión de calidad y productividad consta de 5 módulos. El día de hoy se realizará el módulo 1, gestión por procesos. Comentarles que la sesión de hoy será grabada. Para acceder a este beneficio deberán agregarse a nuestro grupo de WhatsApp. El ponente de esta tarde es el ingeniero Andy Cipinán Olivares. Él es ingeniero químico finalizando maestría en sistemas integrados de gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad social corporativa. Especializado en gestión de calidad y procesos en la Universidad ESAN y en sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional en la Universidad Católica del Perú, con más de 9 años de experiencia en implementar y mantener el sistema de gestión de calidad, sistema de gestión antisoborno y en aseguramiento de la calidad en empresas de producción de alimentos e industrias cementeras. El tema de hoy corresponde al módulo 1, gestión por procesos. Asimismo, aplicamos las recomendaciones que fueron descritas y enviadas por email y WhatsApp. Las preguntas serán leídas al final de la sesión. Ingeniero Andy, muchos éxitos. Quedaremos muy atentos a su exposición. Buenas tardes con todos. Por favor, solo Brigitte, confírmame si se está proyectando, por favor. Sí, ingeniero, correcto. Muy amable. Ok. Bueno, gracias, Brigitte, por la presentación. Bueno, y gracias por la invitación también de BMC, justamente para transmitir un poco de mis conocimientos, un poco de mi experiencia en este tema tan importante que es la gestión por procesos, pues, y que el cual ayuda a la mejora continua de sus organizaciones, y lo vamos a ver mucho a detalle en esta presentación. Un poco la modalidad es, pueden dejar a través por mensaje, ¿no, Brigitte? Sí, está deshabilitada la función de audio. Todas las preguntas, por favor, mediante el chat. Ok, entonces luego vamos a hacer una pausa en 1 hora para responder algunas consultas y posteriormente al final también si quedaran algunas dudas, igual las resolveremos con todo gusto. Bueno, en partícipe primero justamente tendríamos que tener en cuenta directamente, ¿no? Bueno, un proceso, hablamos que es un conjunto de actividades que están relacionadas o que interactúan y que utilizan pues las entradas para proporcionar un resultado previsto, ¿no? Esa es la definición que nos da justamente la ISO, la TC 176, ¿no? Asimismo, también hay otras definiciones, justamente que nos da la ISO 9000 también, justamente acerca de que es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas, ¿no? O que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en un resultado directamente. Hay otras definiciones, como también el tema de... ¿Qué pasa con esto? Ya, okay, no me está dejando esto. También hay uno acerca del modelo FQM, acerca de la secuencia de actividades que va añadiendo valor. Y ahí hay un punto más acerca de es el valor agregado directamente a lo que se produce, ¿no? Al producto Ingeniero o al Andy, servicio. disculpe ¿Sí? la interrupción. ¿Podría proyectar de nuevo sus diapositivas? ¿No se está visualizando, Piet? Hace un momento que ya no se visualiza. Ok, discúlpame, no sé qué está pasando aquí. A ver.
¿Podría dejar de compartir y compartir de nuevo? Sí, disculpen, por favor. Voy a volver a compartir la pantalla. Ahora sí. Ingeniero Andy, ya se visualiza ya. ¿Sí se visualiza? Ok. Sí. Entonces, justamente eso era lo que era el proceso. O sea, aquello que tenemos entradas, tiene el proceso directamente y tenemos una salida resultante, ¿no? Las entradas, pues, son los procesos, servicios e información que necesito para poder desarrollar, para poder ejecutar mi trabajo directamente, ¿no? Bueno, el proceso, ahí vamos a ver que son las actividades de trabajo que están mutuamente relacionadas, y la salida son los resultados de la acción directamente del trabajo, del producto o servicio e información suministrada directamente al cliente. Algunos agentes directamente dentro del proceso productivo. Ahí tenemos agentes del proceso, los cuales son proveedores, los clientes y los dueños o propietarios del proceso como tal. ¿No? Para el lado de los proveedores, son los que directamente aportan al input del proceso, ¿no? Ahí tenemos los clientes, los cuales van a recibir el resultado del proceso o del servicio, el cual se denomina como output, el proceso que es el responsable de gestionar el mismo proceso, ¿no? El responsable del diseño, del rediseño, de la misma performance del proceso para que pueda ir mejorando directamente, ¿no? Dentro de estos procesos hay que tener mucho en cuenta el tema de los elementos que conforman un proceso, para los cuales pues tenemos, como habíamos dicho inicialmente, una entrada, una salida, y justamente vamos a tener el tema de los recursos. Vamos a tener el tema de los recursos. Brigitte. Ingeniero. Disculpa. ¿Te puedo proyectar? ¿Te lo puedo enviar mi PPT, por favor? Ya, envíame, Ya. por favor. Disculpa, te puedo enviar para que tú lo proyectes.
Brigitte, ¿puedes compartirlo, por favor? Muchas gracias. Quedó en esta diapositiva. Sí, muchas gracias, Brigitte. Ok. Bueno, como les mencionaba, acerca de los elementos de un proceso, hay que tener mucho en cuenta estos elementos, pues aquí un proceso requiere acerca de las entradas, de las salidas, el tema de los recursos, que es muy importante, mano de obra, el tema de los controles, a qué le voy a hacer seguimiento, a qué que lo voy a medir, cuál va a ser el método, cómo se va a realizar el producto o el servicio. También podemos hacerlo en tema de procedimientos. Hay que tener mucho en cuenta el alcance o límite del proceso también, de dónde a dónde va justamente el proceso. También influye justamente la cultura organizacional. ¿Qué hábitos, valores, actitudes tienen los colaboradores internos de la compañía? Entonces, todos esos elementos de definirlos en los procesos. A la hora de definir, pues, de manera inicial los procesos, es importante tener en cuenta justamente el tamaño de la empresa, ¿no? Además de la cantidad de actividades que tenga la capacidad de poder realizar el proceso o la compañía. De acuerdo a la experiencia, un poco se deben describir los sistemas más comunes de la empresa. Es decir, la complejidad y el tamaño influyen mucho en aumentar o disminuir el número de procesos. La siguiente, por favor. Gracias. Por lo menos existen 3 versiones de un proceso dentro de la organización, ¿no? Aquellos que son el what you think is it, o sea, lo que cree que es justamente algún colaborador, o lo que usted piensa que es, ¿no? No hay una, sino hay varias versiones, justamente que se cree que están vigentes. El otro es justamente lo que es el as is, que es lo real, que es lo que actualmente es justamente el proceso. Y ahí, como se muestra en la imagen, justamente lo que uno cree o que es, o sea, acorta los pasos para poder hacerlo mucho más rápido. Se puede creer que es engorroso el proceso, pero realmente tiene que seguir estos pasos para que todos estén alineados, todos hagan realmente o contribuyan las mismas actividades y el producto realmente salga de manera óptima, ¿no? Y lo otro justamente es el could be, ¿no? O el to be que le llaman, lo que te gustaría que fuera, ¿no? Uno podría pensar, oye, no, pero es engorroso esto de aquí, entonces hay que omitir, me gustaría que fuera así, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta esos tipos de 3 versiones de proceso que se puede crear dentro de las organizaciones. Siguiente. Para ello, justamente viene lo que es la interrelación de los procesos. Los procesos, como vemos en la imagen, se pueden estar relacionando unos con otros, ¿no? Dentro de cada proceso van a ser subprocesos también, ¿no? Como vemos en la imagen, el proceso 1 se relaciona con el proceso 3, el proceso 3 con el proceso 5, ¿no? Entonces hay toda una interrelación de los procesos, ¿no? La interrelación de los procesos aquí es una herramienta que permite demostrar cómo es que se están relacionando y comunicando los diferentes procesos entre sí. Esta herramienta toma en consideración tanto los procesos internos, como lo vemos, lo que está resaltado, y también toma en consideración aquellos procesos que son externos, a los requisitos que pueda estar viniendo, ¿no? Por ejemplo, un área comercial, y toda la interrelación de los procesos que hay para obtener justamente una interrelación también para llegar el producto al cliente final.
Una manera de poder demostrar toda esta interrelación, justamente entre los procesos, en algunas organizaciones, de acuerdo a lo que he visto, consideran una matriz de interrelación de procesos, ¿no? Una matriz de doble entrada, que a veces le ponen proceso 1 y todos los procesos que están relacionados con la organización, ¿no? Y así sucesivamente van todos los procesos. En otros documentos en la cual he visto también la interrelación de los procesos, es justamente lo hacen en función de sus puestos de trabajo con los diferentes procesos en la cual están interrelacionados, ¿no? Por ejemplo, un jefe directamente con esta actividad va a ir relacionándose directamente con cada uno de los diferentes procesos de la compañía, ¿no? Luego, esa interrelación de los procesos, es bueno estar pudiendo definir los tipos de procesos que se tienen, ¿no? Normalmente hay 3 tipos de procesos. Los procesos que son estratégicos, como vemos en la parte superior, los procesos que son operativos y los procesos que son de apoyo. La siguiente, por favor. Esos procesos, que le digo los tipos de procesos que hay estratégicos, operativos, de soporte, los procesos que son estratégicos son aquellos que constituyen guías y directrices para los procesos que están o que son operativos y a los procesos que son de apoyo directamente. Dentro de esta clasificación, se podría decir, de estos procesos estratégicos, se encuentran normalmente los procesos que son gerenciales, los procesos que son estratégicos dentro de estos procesos. Y pues ahí son denominados estos procesos estratégicos, en algunos textos lo he podido visualizar, son los procesos MOPS, que le llaman, M-O-P, y termina en una S, MOPS, que son los Management Oriented Processes, o procesos orientados a la administración, lo consideran. Así son considerados esos procesos estratégicos. Los procesos que son operativos son directamente los de la cadena de valor y tienen un impacto justamente en el cliente final, ¿no? Son los procesos, como le llaman, el core business de la organización, ¿no? Procesos que ayudan a la realización del producto o del servicio también, ¿no? Y son conocidos como los procesos que son los COPS, Customer Oriented Processes, o procesos orientados al cliente, ¿no? Y por último, tenemos los procesos de soporte. Estos, su mismo nombre lo dice, son procesos de apoyo, procesos de soporte, y que brindan, pues, valga la redundancia, el soporte a los procesos claves, ¿no?, de la organización. Su valor puede ser indirecto y generalmente sus clientes son internos, ¿no? Y a estos procesos se les denomina, pues, los famosos SOPs, que son los Support Oriented Processes, los procesos orientados al soporte. Entonces, esos son los 3 tipos de procesos que se tienen en las organizaciones, son los más comunes. La siguiente, por favor. Hay unos ejemplos de tipos de procesos. Como hemos visto, están los procesos estratégicos, ¿no? Algunos son de ellos como, por ejemplo, procesos de mejora continua. Son procesos de planificación estratégica. En los procesos operativos, los procesos normales, comercial, quien recibe, pues, el input del cliente. Ahí están los que tienen de diseño, desarrollo, producción, en la entrega del producto. Y los procesos de soporte, ahí vamos a tener los de gestión humana, proceso de compras, ¿no?, calidad, control de calidad, mantenimiento. Siguiente, por favor. Luego, el mapa de procesos, justamente teniendo estos tipos de procesos, si lo queremos hacer una representación gráfica de toda la estructura,
de los procesos de cualquier sistema de gestión, lo podemos empezar a graficarlo, ¿no? Esta gráfica justamente es lo que se denomina el mapa de procesos y se puede dividir o se puede realizar como si fuese un macro, o sea, un macro proceso a nivel de la organización. Se puede hacer como solo procesos o se puede hacer a un nivel inferior que se pueden ser los subprocesos también. Siguiente. Ahí tenemos, como vemos, el macroproceso de una compañía, ¿no? Ahí están sus 3 procesos. El macroproceso estratégico. Tenemos lo que son los procesos misionales o los procesos de la cadena de valor. Y los procesos de soporte, como hemos venido diciendo, que las empresas definen esos procesos, ¿no? Siguiente. Y ahí tenemos acá un nivel de lo que son los procesos, ¿no? A nivel de procesos de la misma empresa, en la cual ya se empieza a disgregar como procesos, ¿no? Que viene del macroproceso de la gestión de planeamiento, los procesos misionales y los procesos de soporte, ¿no? Siguiente. Y ya este es un mapa de subprocesos directamente de la misma organización. Entonces, cada organización puede definir justamente esa representación gráfica, a qué nivel le puede estar ayudando, ¿no? en su mapeo de procesos. Normalmente las empresas hacen un mapa de procesos. Otras empresas directamente desengloban las 3 cadenas, ¿no? El macro, los procesos y los subprocesos directamente. Otras empresas ya hacen a otro nivel inferior directamente de los subprocesos, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto a ello, vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos caracterizar un proceso. O sea, dentro de nuestras organizaciones, justamente nosotros podemos tener varios procesos. Entonces debemos justamente hacer cuáles son esas entradas que hemos hablado al inicio, que es justamente con esta matriz, ¿no? Se llama una matriz SIPOC, es muy común, muy usada. Después ahí están los suppliers, que son los proveedores, que es la S, que son aquellos que proveen las entradas al proceso, ¿no? En el caso de la I, que son los inputs, que son las entradas, son los insumos, los materiales requeridos que son para el proceso. Y acá siempre es muy bueno tener, y es muy importante, el tema de los límites que tiene el proceso. ¿De dónde a dónde va ese proceso, ¿no? Luego tenemos el proceso, son la P de process, las actividades ubicadas dentro de los límites del proceso, y tenemos los output, que son las salidas, que es justamente el producto o servicio producido, lo que el cliente requiere, y los clients, que son los clientes, quien recibe el producto recibido, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un poco qué preguntas podemos hacer para hacer esta caracterización. Acerca de la S del suppliers que les mencionaba. O sea, ¿quién provee el insumo directamente que me está trayendo? Como para poder identificarlo, ese proveedor, ¿no? Para el lado de la I, ¿qué dispara el proceso? O sea, ¿qué insumo se está dando, ¿no? Y ya todas las actividades dentro del proceso que tiene su inicio y su final, ¿no? Y en el tema de los outputs, o sea, ¿cuáles son esas salidas? Y ya el tema del cliente, justamente quién es el consumidor de cada salida, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de esta caracterización del proceso, que siempre toda caracterización tiene que tener cuál es el objetivo del proceso, ¿no? Su alcance del proceso para poder delimitarlo. En este caso he puesto un ejemplo de un proceso de alta dirección, ¿no? En donde, por ejemplo, ¿cuáles serían sus proveedores para este proceso?
Oye, son todos los procesos internos y son los clientes, ¿no? O sea, ¿quién le provee el insumo a ellos? A la alta dirección son todos los procesos internos más el cliente. ¿Qué entradas va a tener a ese proceso de la alta dirección? Oye, en la alta dirección se va a tener pues los informes de auditoría, ¿no? El tema de los reclamos, quejas, el tema de la satisfacción de los clientes, los requisitos legales, indicadores de gestión. Esas son todas las entradas que puede tener directamente, ¿no? Se tiene diferentes actividades dentro de este proceso de alta dirección y se tiene una salida, ¿no? La salida pues es que tengan las políticas y objetivos ya definidos, aprobados, las directrices gerenciales, el tema de los recursos, todos los que son los planes de acción para seguir mejorando dentro de la organización, y justamente eso va a ir directamente ¿a qué clientes? A todos los clientes del proceso interno más el cliente externo. Adicionalmente a esta caracterización de los procesos, se tiene que incluir pues el tema de objetivos, indicadores, para ir midiéndolo. ¿Qué tipo de infraestructura necesito, ¿no? Recursos humanos, recursos financieros, qué equipos tecnológicos, software, en qué base documentaria me estoy soportando directamente. Están los requisitos legales, manuales, procedimientos, informe de auditoría, y quién es el responsable del proceso. Para el caso de la alta dirección, es el gerente general. Asimismo, la siguiente, por favor. Todo eso desencadena en una famosa, muchos lo tienen en un Excel a veces, lo que es la ficha de procesos. Es donde está resumido lo que les acabo de mencionar en el cuadro anterior, ¿no? ¿No? Está el proceso, por ejemplo, este es otro proceso. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es el objetivo del proceso? ¿Cuál es el alcance? Que es muy importante. ¿Dónde inicia? ¿Y dónde termina directamente? ¿No? ¿Y cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las salidas? Y importante el tema de la medición, el tema de indicadores, qué variables de control son, si sea algún tipo de inspecciones, algún tipo de registro de información documentada. Esta es una ficha de procesos básico. Otros que he visto también en otras empresas, hacen su ficha de proceso con el famoso diagrama de tortuga. Que justamente el diagrama de tortuga que está representando, que es el cuerpo y las patas ahí. El cuerpo representa pues los procesos y sus transformaciones, y la pata está conformada por ciertas interrogantes, ¿no? Y ahí se tiene una cabeza y una cola en ese diagrama, que la cabeza pues alude a lo que son las entradas y la cola a lo que son las salidas directamente. Pero es un diagrama justamente importante, en cuestión de visualización, y que cumple directamente lo que es la ficha del proceso que los estoy mostrando directamente, ¿no? Por ejemplo, un poquito también para conversar acerca de este diagrama, justamente en este diagrama hay preguntas como, por ejemplo, para poder obtener esa información en el detalle de recursos, ¿con qué se realiza, ¿no? O sea, ¿qué se requiere? ¿Qué información es necesaria directamente para el proceso? También hay con quién se realiza. Con eso podemos identificar cuáles son las personas que están involucradas directamente para hacer el mapeo de procesos. También tenemos cuáles son, bueno, las entradas, las salidas y otras preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es que se realiza, ¿no? El proceso, ¿no? Ahí vamos a tener procedimientos, los métodos. Son algunas preguntas justamente para poder ir obteniendo información, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora un poco acerca de qué es el BPMN.
justamente es el que se denota, las siglas en inglés, Business Process Model and Notation, ¿no? Esta es una representación gráfica estandarizada que permite modelar los procesos en un formato que se llama un flujo de trabajo. Muchas empresas lo utilizan para su modelamiento de sus procesos. Y pues ahí es un ejemplo de qué tipo de simbología utiliza este modelo. Y prácticamente se basa justamente que tiene ciertas actividades, estos cuadraditos que vemos ahí, que se llaman ciertas actividades, que esos son denominados tareas de usuario, tareas de servicio, tareas manuales, tareas con script. Y hay tipos de eventos. Justamente, por ejemplo, este es un círculo, es un tipo de evento. Este tipo de evento, por ejemplo, es de inicio de tiempo. Indica el inicio de los procesos en cuanto se cumpla un tiempo específico, ¿no? Esto, por ejemplo, es una compuerta de decisión. Entonces, esos son un poco la simbología que utiliza justamente esta gráfica que vemos acá del BPMN, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a lo que son los diagramas de flujo. Estos diagramas de flujo, pues, describen el flujo de la información. Vamos a ver algunos ejemplos de diagrama de flujo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que son los diagramas de bloques. En los diagramas de bloques, pues, podemos tener una visión general y rápida y no compleja del proceso mismo. Muchos de estos diagramas son usados hasta en procedimientos o en algunos instructivos también, justamente para que los colaboradores, usuarios, puedan tener esa visión rápida de lo que se está tratando el proceso, ¿no? Los principales símbolos son, ahí lo que tenemos es un círculo alargado, que sirve justamente para el inicio, para el fin. Tenemos rectángulos, que aquí en los rectángulos son para hacer las actividades, que se sugiere normalmente, se colocan un verbo en infinitivo, directamente, para poder estandarizarlo. Y las flechas pues se conectan se conectan entre una actividad y otra para poder tener una secuencia lógica desde dónde va el proceso y cómo se va haciendo ese recorrido hasta llegar al final, ¿no? Y obviamente la dirección que tiene el flujo de la información, ¿no? Siguiente. Sus aplicaciones de este diagrama de bloques. Dentro de cada rectangulito se puede desarrollar muchas actividades, como les había mencionado. Los diagramas de bloques pueden fluir tanto verticales, horizontales, de acuerdo cómo se crea la necesidad de poder del mismo proceso, ¿no? Y como les había mencionado acerca de cada rótulo descriptivo de la actividad puede empezar con un verbo, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos otros diagramas que son diagramas de flujo geográfico, que justamente aquí es lo que se analiza el plano geográfico o el flujo físico de las actividades. Esto es muy importante porque podemos estar aquí tratando de minimizar el desperdicio del tiempo, ¿no? Como vemos en la gráfica, quizás aquí en este diagrama que nosotros vamos a ver que es de flujo geográfico, dónde están las ubicaciones en sí desde que se inicia el proceso y cómo va a ir avanzando directamente y en dónde podemos ir minimizando los tiempos. Siguiente, por favor.
Las aplicaciones que tiene este diagrama es una herramienta útil para evaluar el plan del departamento, ¿no? Su flujo de documentos, identificando el exceso y las demoras que se pueden ir almacenando. Aquí es donde podemos identificar en dónde está, entre comillas, el cuello de botella que nos está haciendo demorar, dónde están las congestiones directamente, ¿no? Dentro de este proceso. Siguiente, por favor. Y por último, ya ahí tenemos los diagramas de flujos funcionales, ¿no? Estos diagramas de flujos funcionales justamente identifica cómo los departamentos, las funciones que están orientados verticalmente, afectan a un proceso, ¿no? En la cual está horizontalmente dentro de una organización, ¿no? Entonces, normalmente en las empresas he visto que se utilizan estos diagramas funcionales, ¿no? Donde está pues el puesto de trabajo o el área especificada, justamente involucrada con sus actividades directamente, ¿no? Siguiente, por favor. Y este es un diagrama bien curioso y a la vez muy útil. Algunos procesos que directamente se van mapeando, se van haciendo estos diagramas, incluyen directamente su seguimiento, sus indicadores, ¿no? Dentro de algunas actividades críticas que se puedan mapear dentro de los procesos. Entonces, por ejemplo, si aquí el supervisor tiene que hacer la revisión y la regularización, entonces yo voy a estar midiendo en cuántos días, en cuántas horas por día quizás está demorando hacer esto de acá, ¿no? Para poder ir optimizando el tema del recurso humano, el tema de tiempo. Y así sucesivamente vamos a ir identificando en ciertas actividades críticas que me puedan ayudar a mejorar en el proceso, yo la puedo estar midiendo a través de un indicador. Siguiente, por favor. Para hacer justamente este mapeo, estos flujogramas, y obtener información, si es que queremos ir implementando una gestión por proceso dentro de las empresas, podemos plantearnos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuándo se hace esta actividad? ¿Quién lo está haciendo para detectar el responsable? ¿Dónde se está haciendo? ¿Cuánto tiempo requiere para que se haga? ¿Cómo es que se está haciendo directamente? Y podemos, si quisiéramos ir a mayor detalle, podemos decir por qué es que se hace esta actividad también. Entonces muchas organizaciones que empiezan a hacer estos mapeos utilizan estas técnicas de las preguntas y empiezan a levantar información, ¿no? Para luego empezar a hacer su diagramación de sus procesos. Siguiente, por favor. La documentación de los procesos. La gran pregunta es, ¿por qué documentar los procesos en una organización? Muchas de las personas nos hemos preguntado, ¿pero por qué documentos? Hay algunos que tienen un montón de procedimientos. La gran pregunta sería, ¿es necesario contar con todos ellos? Entonces, ¿por qué debemos documentar los procesos? Para poder gestionar el conocimiento de la organización. Quizás hay personas que pueden tener mucho tiempo de la organización y, bueno, llegó, por ejemplo, que pueda salir de la compañía y si no está documentado directamente, entonces, ¿podrías retroceder, por favor? La anterior, por favor. Y se está llevando todo el conocimiento que ha adquirido durante muchos años. ¿Por qué? Porque no se ha documentado directamente el proceso en sí, ¿no? Entonces la persona que va a entrar nueva, directamente no tiene ese know-how como lo tuvo el anterior, y va a pasar un tiempo en el cual se pueda adaptar, ¿no? Entonces, ¿por qué documentar? Para saber cómo se está haciendo actualmente las cosas, ¿no? Para establecer lineamientos y normas a seguir, que es el to be que habíamos visto en diapositivas anteriores, ¿no?
Si un colaborador entra, justamente es nuevo, entra a la organización y se tiene documentado el proceso, va a ser mucho más fácil para él justamente poder entender las actividades, qué pasos debe seguir, cuál es la secuencia lógica del proceso, su delimitación de inicio a fin directamente. Siguiente, por favor. ¿Qué debemos tener en cuenta justamente para esta documentación de los procesos, ¿no? La documentación puede gestionarse en físico, digital, según se requiera y de acuerdo a la organización. Hay muchos procesos que toda su documentación es física, ¿no? O caso contrario, la gran mayoría pueden ser digitales. Eso depende de cómo lo reescritura. Por ejemplo, los procesos están convirtiendo su información de manera digital, ¿no? Debido pues que las personas no tienen que estar en contacto, quizás si habían documentos que se realizaban, que tenían que firmar porque hacían visitas, ahora se está haciendo de manera electrónica. Entonces ya esa documentación está cambiando. Es importante también tener en cuenta la amplitud de la documentación, dependerán del propósito de la misma. Puede ser que la documentación sea demasiado detallada, ¿por qué? Porque quizás dentro de la organización aún necesito justamente tener ese detalle para las personas. Quizás tengo personas aún todavía un poco avanzados de edad, o quizás tengo un grupo de personas que, por ejemplo, no pueden tener algunos estudios superiores, entonces es necesario tener toda esa documentación paso a paso de todo lo que se está haciendo, detalle a detalle, cual lo hace pues un poco grande el documento. Como hay otros que no, que simplemente con diagramas de flujos en actividades generales puedan estar dando la documentación del mismo proceso. Lo que hay que tener mucho en cuenta justamente es tener cuidado con querer documentar todo, ¿no? Debemos evitar el exceso de la burocracia. Y eso es lo que debemos justamente tener en cuenta cuando empezamos a documentar los procesos. Hay organizaciones que realmente quieren documentar todo, todos los pasos a seguir, absolutamente todo, ¿no? Y cuando vamos justamente al cumplimiento, si tú quieres verificar si la documentación es útil, entonces se nota ya engorroso en el tema de poder actualizarlo, mejorarlo. El mismo usuario ya tiene que cumplir un montón de pasos y se vuelve un poco tedioso. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Siguiente, por favor. Esta es una pirámide documental básica, ¿no? Muchas organizaciones lo utilizan, que tienen como la manera de documentar sus documentos, ¿no? ¿No? En primera línea, ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a establecer los lineamientos, que son las políticas, los manuales, y ya justamente quiénes van a dar soporte a estas políticas, a estos manuales que se vayan cumpliendo, los procedimientos. ¿Quiénes van a dar justamente soporte para que se cumplan estos procedimientos? Los instructivos de trabajo. ¿Quiénes van a dar soporte a estos instructivos? Ahí hay formatos, hay registros, ¿no? Por eso que a veces en un procedimiento, a veces cuando tú lees un procedimiento llama, por ejemplo, a algunos formatos, llama a otro instructivo para que tengas mayor detalle, mayor alcance de la actividad que se está realizando. Entonces justamente sirve de base los formatos, los registros instructivos, los procedimientos para que se cumplan estas políticas manuales que son lineamientos gerenciales, lineamientos de la propia organización, ¿no? Siguiente, por favor. Lo que es seguimiento y medición. En el seguimiento y medición, justamente, ¿qué permite? Permite conocer los resultados que se van obteniendo. Y si estos resultados cubren los valores u objetos previstos, o sea, aquellos que han sido planificados. No se puede considerar justamente que un sistema de gestión tenga un enfoque por procesos, si aún, por ejemplo, el mismo proceso, la organización tiene un buen mapa de procesos,
tiene los diagramas coherentes, pero no se preocupa por conocer sus resultados. Entonces, es muy importante que todo lo que empecemos a mapear por procesos, debemos justamente medir, debemos conocer cuáles son nuestros resultados, ¿no?, para poder empezar a mejorar. Para ello, justamente tenemos este diagramita que les he puesto ahí. Por ejemplo, el tema de los proveedores que nos dan insumos para hacer justamente la secuencia de interacciones, actividades, aquí, que luego lo van a transformar en un producto o un servicio que le va a llegar al cliente. Para eso hay 3 términos importantes de esta gestión por proceso acerca de la eficiencia, eficacia y efectividad, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, por favor. Aquí, ¿qué es la eficiencia, ¿no? Empecemos por la eficacia. La eficacia justamente es ser asertivo, o sea, cumplir directamente con el objetivo, ¿no? Dar en el blanco, como se dice, obtener resultados. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que deberías estar haciendo? Ahí es la eficacia. O sea, llego directamente al resultado. No estoy mirando el tema de recursos, errores, desperdicios, ni nada por el estilo. Yo cumplo, entonces al cumplir soy eficaz. Y el tema de la eficiencia es hacer las cosas bien. Pues es cumplir con el objetivo, pero justamente utilizando, por ejemplo, los menos recursos disponibles. Tener 0 errores, 0 desperdicios. Entonces la pregunta es, ¿cómo podrías hacer mejor lo que estás haciendo? Estos 2 términos de eficiencia y eficacia en la gestión por proceso es muy importante. Y el tema de la efectividad, ¿no? La efectividad es el equilibrio entre la eficiencia y la eficacia, ¿no? O sea, si eres efectivo, justamente para el proceso, es porque eres eficiente y eficaz a la vez, ¿no? Para el establecimiento de indicadores, una organización debería considerar tanto la eficacia como la eficiencia, ¿no?, en los procesos directamente, como tema de su seguimiento y su medición. Por favor, la siguiente lámina. El tema de la medición facilita mucho el diagnóstico, la mejora y la prevención, ¿no? Ahí los indicadores que miden la salida son las de mayor prioridad. Son los resultados, son las salidas, ¿no? Usualmente representan la razón de ser del proceso mismo. Entonces los proyectos de mejora o rediseño de un proceso se inician usualmente debido a que ciertos indicadores de las salidas están en rojo, ¿no? Y ahí empezamos justamente a establecer ciertas acciones. Existen indicadores en las salidas, justamente que pueden ser indicadores de eficacia, indicadores de eficiencia, que puedan estar midiendo el resultado del proceso, ¿no? Por ejemplo, un indicador de eficacia, si vamos al tema de la cantidad de productos entregados, la cantidad por ejemplo, el porcentaje de pedidos procesados, es una de eficacia, por ejemplo, ¿no? El tema de resultados directamente, si estoy cumpliendo de acuerdo a lo que yo estoy programando o a lo que el cliente está pidiendo. Algunos indicadores, por ejemplo, de eficiencia, yo podría estar viendo cuál es el costo de envío de un producto, ¿no? La cantidad, por ejemplo, de transacciones procesadas por persona. También tenemos algunos otros indicadores que podrían ser externos, internos. Externos con cara al cliente, por ejemplo, ¿no? El más conocido, por ejemplo, el porcentaje de clientes satisfechos, ¿no? O el índice de satisfacción de un empleado, por ejemplo. Entonces, son algunos indicadores ahí conocidos que se pueden estar midiendo los resultados de un proceso. Siguiente, por favor. Lo que es seguimiento y medición, ahí tenemos lo que es el índice o fórmula, ¿no? O sea, se debe establecer como una relación entre los logros alcanzados con respecto a los logros planeados, pues, ¿no?
Ahí tenemos lo que se ejecuta versus lo planificado, lo actual versus lo anterior, una parte con el todo. Entonces, y ahí vamos a empezar a medir, ¿no? Entonces, todo esto también la gestión por procesos en la que sigue, por favor, se puede estar llevando una ficha de indicador, que es muy común dentro de las organizaciones. Esta ficha de indicador, pues se puede estar gestionando directamente por cada uno de los procesos, ¿no? Por ejemplo, ahí en el caso vemos a un proceso de mantenimiento, tiene un objetivo, cuál es su indicador, su fórmula de cálculo, ¿no? La fuente de información, justamente quién es el responsable y de qué manera o con qué frecuencia se va a medir este indicador, ¿no? Entonces tiene que tener también un objetivo, una meta, para la cual me va a ayudar a la medición. Otros utilizan, por ejemplo, cuadros de indicadores que hay actualmente, utilizan semáforos directamente para poder estar midiendo día a día justamente su cumplimiento de estos resultados que están obteniendo, lo cual les ayuda a mejorar día a día sus procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a establecer, por ejemplo, acciones ante desviaciones de estos indicadores, ¿no? Indicadores que yo veo que están disminuyendo, están por debajo de la meta establecida. Oye, ¿por qué está por debajo de la meta? Quizás hay algo que debemos mejorar. Hacen todo un análisis de causa ante ello. Establecen acciones correctivas que le van a ayudar a mejorar el proceso. Y esto justamente da esta medición, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí es lo que les comentaba, ¿no? Acerca de la medición que tenemos ahí en forma de gráficas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el cumplimiento del programa de mantenimiento que se mide, pues, de manera mensual y con una meta establecida, ¿no? Ahí no sé, si hacemos una pausa para poder responder algunas consultas, si es que hubiese por parte del público. Ingeniero Andy, tenemos preguntas. Sí. Sí. A ver. Pregunta de Beatriz Hernández. ¿Cuántos procedimientos son los más recomendables tener documentados en una organización? Okay. ¿Cómo me dijiste su nombre? Disculpa, Beatriz. Pregunta de Beatriz Hernández. Hola Beatriz, gracias por tu pregunta. Bueno, no hay un número exacto que te diga, por ejemplo, para este proceso necesita 3 procedimientos, necesita 4, necesita 10. Eso va a depender de la cantidad de actividades que tenga el proceso. Es por eso que es muy importante que tú puedas delimitar tus procesos directamente, tengas tus actividades y luego de eso recién puedas ir delimitando con actividades críticas para mí. Oye, esta actividad en forma general necesito tener un procedimiento porque para mí es una actividad crítica. Entonces, eso es un poco la metodología que algunas empresas empiezan a establecer como para no estar documentando todo lo que se tiene. Entonces, hay algunos que ya justamente optan por tener solo diagramas y no tener procedimientos, porque dependiendo de la cultura organizacional también que tengas. Entonces, los procedimientos quizás pueden ser de manera textual, clásicos como lo conocemos. Pero si realmente para el público que tienes, quizás amerita que tú lo puedas hacer un cuadro y ellos puedan obtener, ¿por qué? Porque lo transmites a través de videos, las mismas actividades a través de flujogramas. Entonces eso va a depender directamente. No hay algo definido ni preestablecido, para cada proceso va a haber una cantidad de procedimientos. Espero responder tu pregunta. Pregunta de Velázquez. ¿Le gustaría conocer la fuente de la pirámide documental? ¿Está en alguna norma ISO? Esa pirámide, hay ciertas recomendaciones que nos dan de esa pirámide documental.
¿no? De cómo es que se va a establecer. Cada organización, por ejemplo, adquiere ciertos documentos propios de ellos. Yo he visto organizaciones, por ejemplo, que tienen lineamientos superiores como políticas y debajo tienen los manuales, como otros tienen solo políticas y manuales juntos. Y luego debajo de ellos están justamente los procedimientos. Y estipulan una serie de documentos, como por ejemplo matrices de control, matrices de procesos, ciertos documentos controlados que ellos tengan. Entonces, cada organización justamente puede adoptar esa clasificación de su propia documentación en base a los procesos que tengan. Pero en sí, los documentos te dan una relevancia básica como el cuadro que nosotros hemos visto de la pirámide de la clasificación de los cuatro, ¿no? Que tiene políticas y manuales, procedimientos instructivos y tienen registros o formatos. Hay otras empresas que no tienen instructivos, por ejemplo, solo se basan en puros procedimientos, ¿no? Ingeniero Andy, siguiente pregunta de Sí. José Enrique. ¿Cómo determino qué es un procedimiento y qué es una instrucción? Si mi empresa se encuentra actualmente en un enfoque funcional, ¿debería migrar a un enfoque por procesos? Ok. Tu segunda parte de la pregunta, voy a dejarlo para no avanzar en los temas que estoy tocando. Vamos a ver justamente esa parte funcional y por procesos. Y luego, por favor, Brigitte, nos haces nuevamente la pregunta al final para poder responderlo en base a lo que les voy a explicar. Y la primera parte acerca de cuál es la diferencia entre un procedimiento y un instructivo de trabajo. Un procedimiento justamente son las actividades de cómo es que se realiza el proceso. Oye, para yo realizar justamente una actividad, porque el procedimiento tiene responsables directamente. Están involucrados responsables en la actividad que va a realizar. Entonces, supongamos yo voy a hacer el área de gestión humana. Yo tengo actividades que debo, por ejemplo, reclutar a mi personal, enviar convocatoria, luego debo hacer el tema de la selección, ¿no? Y todo el tema de la evaluación, la incorporación al trabajador. Tengo responsables por cada uno de ellos. A diferencia del instructivo, ¿no? El instructivo justamente es detallado en el sentido del paso a paso que tú tienes que realizar. Por ejemplo, un instructivo para encender una laptop. Primero lo prendes, perdón, lo abres, lo prendes, presionas hasta el botón, luego te vas a este otro, tu laptop ya prendió, ¿no? Entonces, esa es la diferencia justamente que tienes un procedimiento y un instructivo. El procedimiento justamente son actividades que se relacionan entre sí y que tienen responsabilidades dentro de eso, ¿no? Pregunta de José Madrigal. ¿Alguna recomendación a la hora de elaborar los indicadores? Muchas veces vemos en las organizaciones muchos indicadores que realmente no nos están midiendo lo que realmente se quiere medir. Exacto. Entonces, hay que tener mucho en cuenta el tema del seguimiento y medición y el tema de indicadores, ¿no? Muchos en las empresas lo que hacemos es un tema de un seguimiento, por ejemplo, a través de un reporte. Oye, por ejemplo, yo hago mi reportabilidad y le voy haciendo seguimiento nada más a ese valor, por ejemplo. Pero si no establezco una meta o no establezco un parámetro, o sea, ¿con qué me voy a medir, no? Yo debo establecer un parámetro para poder medirme como para poder mejorar. Y además, justamente el tema del indicador, tenemos que directamente formular el indicador de tal manera que nos pueda ayudar obteniendo justamente versus lo que yo estoy planificando, ¿no? Hay mucha clasificación de indicadores. Yo puedo tener indicadores de efectividad, indicadores de externos, internos. O sea, hay mucha clasificación de los indicadores que nos pueden ayudar. Pero para eso hay que formularlo bien y hay que establecer indicadores que sean justamente fuertes en la medición.
y que nos contribuyen a la mejora, pues, ¿no? Pregunta de José Enrique. ¿Es viable que una empresa trabaje bajo un enfoque funcional y por procesos a la vez? Es la misma pregunta que me hiciste anteriormente. Lo voy a responder al final de la presentación para poder explicarles un poco el tema funcional y por proceso, ¿no? Para no adelantarnos. ¿Otra pregunta, por favor? Pregunta de Nedale Rojas. ¿Cómo puede realizar o proponer los procesos adecuados para plasmarlos en el mapa de procesos, macros procesos? Ok. ¿Cómo podemos ir definiendo cuáles son esos procesos? Hay algunas empresas, justamente van el tema de sus miden, empiezan a detallar todos los procesos de la organización. Para eso tenemos que tener todas las actividades y empezar a mapear uno a uno los procesos determinados. Y para eso, justamente, a veces se elaboran matrices de criticidad de los procesos. ¿Por qué? Porque puede ser de que, por ejemplo, hay un proceso bien pequeñito dentro de la organización, hay una sola persona, hay otro proceso al lado, y una organización puede estar tomándolo como procesos directamente separados, que posiblemente pueda interrelacionar y ser un solo proceso directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que mapear su entrada y su salida, ¿no? Es por eso que debemos delimitarlo al proceso. ¿Dónde inicia y dónde termina el mismo proceso, ¿no? Y eso es muy importante dentro de la gestión por proceso que nos va a ayudar, ¿no? Entonces, un poco ahí va el consejo a que se puedan establecer matrices para poder identificar esos procesos, y una vez que tengamos identificado todos los procesos de la organización con sus secuencias de interacción, entradas y salidas, recién se haga un mapeo de los procesos, ¿no? Un diagrama, un mapa de procesos. Ingeniero Andy, no tenemos más preguntas. Creo que podríamos continuar. Ok, gracias. Sigamos, por favor, con la diapositiva siguiente. Entonces, dicho esto, lo que hemos venido conversando un poco acerca de las teorías de qué es un proceso, sus elementos, ¿no? Todo lo que intervienen dentro de los procesos, es muy importante conocer de qué manera yo voy a implementar el enfoque por proceso dentro de mi organización. Para ello, primero lo que debemos hacer es identificar los procesos de la organización, los que yo les mencionaba al inicio. Primero debo identificar los procesos. ¿Y cómo identifico esos procesos? Primero, lo que yo debo hacer es cuál es el propósito de mi organización. Identificar sus clientes, sus partes interesadas, cuáles son esos requisitos del cliente, cuáles son sus expectativas, cuáles son los requisitos también de la parte interesada, cuáles son sus necesidades y expectativas de la parte interesada. Entonces, para eso debemos recopilar, debemos analizar, debemos determinar cuáles son esos requisitos del cliente y sus partes interesadas y otras necesidades, ¿no?, que puedan tener. Debemos comunicar frecuentemente, debemos comunicarnos con los clientes, con las partes interesadas para asegurar el entendimiento juntamente de sus requisitos, ¿no?, sus necesidades, porque con sus expectativas que puede tener el cliente, me puede estar ayudando a mejorar directamente también mi proceso productivo, mi producto, ¿no? Para los diferentes sistemas de gestión, ya sea de calidad ambiental, seguridad, salud ocupacional, el tema de responsabilidad social, ¿no?, debemos determinar los requisitos para cada uno de sus gestiones, ¿no? Quizás para calidad puedan intervenir ciertas partes interesadas y un cliente. Para otro sistema de gestión puede haber otras partes involucradas también, ¿no?, directamente. Entonces, para cada uno de los sistemas sí debe ser recomendable determinar los clientes y las partes interesadas. El segundo punto aquí, o el segundo paso, es justamente identificar o conocer cuáles son esas políticas y objetivos de la organización. Aquí debemos establecer las políticas y los objetivos, ¿no? Aquí la alta dirección, la gerencia general, debería decidir a qué mercado debería dirigirse la organización. Por ejemplo,
cuando ingresé a la industria cementera, el objetivo o por dónde iba alineado los objetivos estratégicos de la organización, era a fabricar cemento, a expandirse directamente, ¿no? Obviamente con un enfoque a proceso y con un enfoque al cliente. Pero ese era su modelo de negocio de la empresa, el cemento. Hoy en día esos lineamientos cambiaron directamente. Ahora esta empresa cementera, por ejemplo, ya no se dedica directamente a vender cemento, sino a vender una solución constructiva. Es decir, el cemento pasa a ser un derivado que con ello yo voy a elaborar una solución justamente de acuerdo a lo que el cliente requiere, de acuerdo a su necesidad del cliente. Entonces, ahí vieron cómo cambió la política y los objetivos de la organización. Entonces, es lo que ellos deberían transmitirme. O sea, ¿cuál es el mercado al cual yo me debo dirigir? Y con eso se deben desarrollar políticas al respecto, pues. Basándose ya en estas políticas, se debería entonces establecer cuáles son esos objetivos para los resultados deseables que se tengan, ¿no? Quizás a la organización le interesa mucho más la parte de producción o la parte productiva, directamente solo de producir en cantidad con una calidad muy pobre. Entonces es dependiendo también ahí de la organización, ¿no? Debemos determinar los procesos en la organización. O sea, debemos determinar todos los procesos que son necesarios dentro de la organización. Al determinar los procesos necesarios para poder alcanzar los resultados previstos. Estos procesos incluyen, pues, gestión de recursos, realización, medición, análisis, mejora directamente, ¿no? Aquí se deben identificar lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Esos elementos de entrada, salida, cuál es su recurso, cuál es su seguimiento. Siguiente, por favor. Sí, lo que podemos ahí también luego de esto es determinar la secuencia de los procesos. Ahí debemos determinar cómo es el flujo de los procesos, ¿no? O sea, debemos ahí definir y desarrollar una descripción de los procesos y de todas sus interacciones que pueda tener. Ahí yo recomiendo que se debe considerar, por ejemplo, qué elementos de entrada y los resultados de cada uno de los procesos. ¿Qué procesos están interactuando con otro? ¿Cuál es su interfaz y sus características, por ejemplo? El tiempo, la secuencia que puede tener dentro de los procesos que interactúan, ¿no? Y obviamente lo que habíamos hablado de la eficacia y eficiencia de la secuencia en los procesos, ¿no? El siguiente, debemos definir los dueños de los procesos, ¿no? Porque a veces ocurre mucho de que pasan ciertas actividades y los responsables dicen, no me corresponde a mí como producción, le corresponde a calidad. Y calidad, por ejemplo, dice, no me corresponde a mí, le toca a producción o le da mantenimiento, ¿no? Entonces hay que definir bien cuáles son esos dueños de los procesos. Debemos asignar la responsabilidad y autoridad a cada uno de los procesos. Para eso, pues, la dirección debería definir el papel y las responsabilidades individuales para poder asegurar la implementación, el mantenimiento y la mejora de cada uno de los procesos, ¿no? Y además de sus interacciones. Para gestionar esas interacciones, justamente el proceso, es muy útil establecer, pues, un equipo de gestión del proceso como tal, ¿no? Que debe tener una visión general de todos los procesos. A veces suele suceder, y he podido evidenciar eso, hablemos un poco del procedimiento donde se definen ciertas responsabilidades. En un área específica pueden establecer sus procedimientos, sus lineamientos, por ejemplo, de lo que le corresponde a esa área, porque si hablamos de área, ¿no? Porque deberíamos hablar del proceso. Pero mucha gente habla del área y no toma en cuenta justamente las responsabilidades de los otros, de las otras áreas que están involucradas ahí. Y es lo que pasa usualmente, ¿no? Oye, pero aquí está establecido, pero yo no tenía conocimiento de que se tenía que hacer de esta manera.
como falta de comunicación, no se definió también el tema del mismo dueño del otro proceso, entonces puede incurrir en ello también. Siguiente, por favor. El segundo punto es la planificación del proceso, ¿no? Ahí en la planificación del proceso debemos definir las actividades dentro del proceso. ¿Cuáles son esas actividades? Debemos determinar las actividades necesarias. O sea, ahí definida ya los elementos de entrada y los resultados requeridos del proceso, debemos determinar las actividades que son requeridas para transformar los elementos de entrada en los resultados deseados que nosotros estamos planificando. Debemos determinar y definir la secuencia de interacciones, ¿no?, de las actividades dentro del proceso. Ya tenemos que ahí determinar cómo se va a llevar a cabo cada actividad, ¿no? Ahí está la metodología. Ahí están, por ejemplo, el procedimiento que se puede estar realizando, ¿no?, de cómo es que se va a llevar a cabo esas actividades para poder cumplir lo que hemos planificado y tener un resultado requerido por el proceso. El siguiente punto es definir los requisitos de seguimiento y medición. O sea, debemos determinar dónde y cómo deberían aplicarse el seguimiento y medición. Entonces, aquí es donde debemos identificar los criterios de seguimiento y medición. ¿A qué le voy a medir? ¿A qué le voy a hacer seguimiento, ¿no? Justamente ¿para qué? Para el control y el desempeño del proceso, ¿no? Para poder determinar justamente su eficacia y su eficiencia del proceso, ¿no? Hay algunos que toman algunos factores en cuenta, como por ejemplo, debemos hacer seguimiento a la conformidad del producto, a lo que es satisfacción del cliente, desempeño de proveedores, el tema de los plazos, el tema de desechos, reprocesos, el tema de los costos del proceso, el tema del propio productividad del mismo proceso. Entonces son ahí algunos factores que se pueden tomar en cuenta para hacer ese seguimiento, ¿no? Debemos definir los recursos necesarios. O sea, debemos determinar los recursos necesarios para la operación, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos en recursos el tema del recurso humano, tenemos el tema de infraestructura, ambiente de trabajo, los recursos que podrían estar en los recursos informáticos. El siguiente paso es verificar el proceso. O sea, debemos confirmar que las características de los procesos son coherentes con el propósito de la organización, ¿no? Por favor, a la siguiente. El tercer punto es la implementación y medición de los procesos. Aquí ya viene justamente que debemos ya implementar los procesos y sus actividades tal como se planificó, ¿no? Y debemos aplicar ya los controles y realizar el seguimiento y la medición como se planificó. Acá, por ejemplo, también las organizaciones desarrollan hasta proyectos de implementación, que algunas veces incluye, pues, para hacer todo esto, el toma de conciencia, por ejemplo. Tema de formación, gestión del cambio, por ejemplo. La misma resiliencia, ¿no?, a los trabajadores. La participación de la alta dirección es muy importante, justamente. La comunicación, los canales, cómo se van a comunicar. Y las actividades de revisión también es importante dentro de acá de las organizaciones. Acá, por ejemplo, me pasó una experiencia cuando se hizo la migración de un sistema de gestión, específicamente calidad, que se migró de la 2008 a la 2015, por ejemplo. El tema de la toma de conciencia, la capacitación constante, es que también nos pudo llevar al éxito justamente de poder implementar eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el cambio justamente de la normatividad, el cambio de algunas cláusulas, pudo llevar que las personas puedan haber tenido algún tipo de resistencia a ello. El punto 4 es el análisis del proceso, ¿no? Aquí ya
son uno de los puntos ya finales para la implementación del enfoque a proceso, es debemos analizar y evaluar la información del proceso. El proceso obtenido a partir de los datos del seguimiento y la medición con el objetivo de cuantificar el desempeño. O sea, aquí, ¿por qué debemos analizarlo? Esa información o esa data, ¿no? Ahí debemos hacer hasta comparaciones, por ejemplo, de los resultados, ¿no? de la información del desempeño del proceso, con los requisitos que han estado definidos, ¿no? Para ver, por ejemplo, si realmente ha sido eficaz, si se ha cumplido con el objetivo, o si el proceso es eficiente, ¿no? Y con eso vamos a poder identificar acciones de mejora, ¿no? O sea, si identificamos desviaciones que no se están cumpliendo con los objetivos, como les había mencionado antes, entonces podemos tomar acciones correctivas que nos ayuden a mejorar, ¿no? Asimismo, también podemos identificar oportunidades de mejora en el proceso, ¿no? Basado justamente en estos resultados del análisis de la información del proceso, ¿no? Siguiente, por favor. Las acciones para mejorar. Aquí, justamente, siempre que se necesitan acciones correctivas, se debería definir el método para poder implementarlas. O de qué manera yo voy a poder implementar eso. Hasta se deben considerar plazos responsables directamente para poder implementar esta acción correctiva y evaluar si puede ser viable, porque puede ser una acción correctiva en la cual involucre directamente un impacto económico alto y no se va a cumplir. Entonces debemos tenerlo en cuenta también. Cuando se estén logrando los resultados planificados del proceso y cumpliendo los requisitos, la organización debería enfocar sus esfuerzos en acciones para mejorar el desempeño del proceso. ¿Qué quiere decir? Con esta nueva gestión que se tienen ya, por ejemplo, en las ISOs, con la manera preventiva en la gestión de riesgos, justamente es lo que nos ayuda a identificar lo que nos puede afectar y ahí establecer métodos de control para poder prevenir, establecer acciones que nos puedan ir ayudando a mejorar el proceso definitivamente. Siguiente, por favor. Entonces, aquí ya vamos cómo debemos mejorar los procesos. ¿Cuáles son los criterios para el análisis y mejoramiento del proceso? Muchos dicen hay que simplificar la burocracia porque realmente para poder hacer una venta al cliente tiene que pasar por 10, por 20 personas para que me dé autorización de poder venderlo con un descuento, por ejemplo. Entonces, ahí es donde debemos ir mirando y poder eliminar cuáles son esas tareas administrativas, aprobaciones y papeleos que son innecesarios y que no contribuyen justamente a mejorar el proceso. Y lo que está haciendo es que el proceso sea engorroso y sea burocrático. Debemos eliminar la duplicidad de la información. En algunas organizaciones lo que he visto es a veces el auxiliar, por ejemplo, de un determinado, vamos al caso de laboratorio, en campo tiene un checklist o tiene un formato, lo que fuese. Y luego esa misma información tiene que pasarlo a un sistema directamente. Entonces, a veces ahí es donde se duplica el esfuerzo del trabajador, se duplica la información. Entonces tendríamos que ver si realmente es necesario o no. Y ahí empezar a hacer temas de mejora, ¿no? Ahorita con la tecnología, por ejemplo, si ese mismo tiene una tablet y puede ingresar los datos y a través de un software puede jalar la información al sistema que nosotros estamos queriendo que se registre, excelente, ¿no? Debemos evaluar la evaluación del valor agregado. O sea, debemos eliminar las actividades que no agreguen valor y optimizar las que sí están agregando valor. Y eso justamente se hace con el mapeo del proceso y con las actividades. La simplificación. O sea, hay que eliminación de copias de datos, manipulaciones, reuniones, cuello de botella. A veces pecamos en algunas organizaciones lo que se llama las reunitis, ¿no? A veces todo el día estás en reunión, ¿no? Y uno dice, pero ¿en qué momento justamente vas a ser parte de tus actividades o contribuir con el proceso si estás netamente en reuniones?
Entonces hay empresas que tienen hasta política de reunión. Esa es que tu reunión no tiene que ser, quizás no dura más de media hora, ¿no? Y tienes que tener esta estructura de presentación. Entonces, ¿para qué? Para que se puedan reducir justamente esos cuellos de botella, ¿no? Lo que son el tema de la reducción del tiempo del ciclo del mismo proceso, ¿no? Hay que ver por qué el proceso se está quizás demorando mucho, quizás puede haber la opción de poder reducir ese tiempo, ¿no? Entonces hay que evaluarlo. El tema de prueba de errores, por ejemplo, también es un mejoramiento del proceso mismo. La eficiencia y la utilización de los equipos y sistemas. La utilización del lenguaje también justamente involucra ese mejorar el proceso, ¿no? La estandarización, que hoy en día se utiliza bastante, ¿no? Las alianzas con proveedores, la automatización, son algunos criterios pues, que nos van a ayudar a este análisis y poder mejorar los procesos dentro de nuestras organizaciones. Siguiente, por favor. Herramientas para reducir el tiempo, ¿no? El tiempo es muy importante dentro de algunas formas típicas para reducir el tiempo de ciclo son, por ejemplo, actividades en serie versus actividades en paralelo, por ejemplo. Cambiar la secuencia de las actividades. También un trabajo, por ejemplo, de reingeniería de procesos, por ejemplo. Reducir el número de interrupciones. Hay que mejorar las políticas de tiempo de procesamiento, por ejemplo. Analizar la localización, establecer prioridades. Justamente aquí en este tema de tiempos, hasta podría ayudarnos, o sea, aquellos que han llevado, por ejemplo, Six Sigma, por ejemplo. Cuestiones de tiempos podrían ser muy útiles utilizando ello, ¿no? En algunas organizaciones, por ejemplo, hay este tipo de análisis, de registro, en el cual van reduciendo cuáles son esos tiempos muertos que no me contribuye directamente. Caso, por ejemplo, en donde se contrata a un proveedor de tal hora a tal hora, por ejemplo, ¿no? Para hacer un trabajo. Pero, oye, el proveedor entra de 8 a 12, son 4 horas. Luego tiene que irse a su casa, almorzar y todo, y luego viene como a las 3 de la tarde de 3 a 5. Son 6 horas, por ejemplo. De esas 6 horas, mientras pues hace su check de ingreso, verificación de herramientas, luego cuando va a salir hay un tiempo muerto, justamente. Entonces, eso se evalúa y se puede decir, ¿sabes? En lugar que él me está trabajando 6 horas y solo me hace una productividad porque lo está haciendo en esas 6 horas, pero solo puede hacerlo en menos horas, evalúo, quizás el proveedor puede entrar de 7 a 1, o de 7 a 12, o de 7 a 1 directamente. Y ya lo hizo en menos tiempo. Entonces, ahí viene la reducción y la evaluación que se tiene que hacer dentro de las organizaciones. Siguiente, por favor. La definición de la solución, ¿no? Debemos definir primero cuál es el problema, qué es lo que está mal. Luego definir un objetivo, qué es lo que yo deseo alcanzar directamente. Y luego definir una solución. ¿Qué haré para solucionar el problema y alcanzar los objetivos directamente? Hay organizaciones que promueven mucho el tema de la mejora. Hay empresas que, por ejemplo, hacen hasta concursos de ideas para que puedan implementarlas. ¿Quién más que un operador que está en campo pueda tener una idea que a veces se ve un poco común y es una implementación fácil, que no cuesta mucho y puede ayudar al proceso directamente? Entonces, esas ideas a veces las empresas promueven eso y les ayuda a ahorrar dinero, tiempo y mejorar la calidad de sus productos directamente, hasta el servicio mismo. Entonces, sí he visto casos en empresas donde hacen ese tipo de incentivo a los trabajadores. Siguiente, por favor. Debemos también hacer un análisis de costo-beneficio, ¿no? O
sea, debemos considerar cualquier costo de implementación, ¿no? O sea, si vamos a hacer un cambio de esto, ¿qué tanto nos puede impactar ese análisis de costo? Por ejemplo. Entonces, ahorros de la operación, ¿no? Dinero, horas, materiales, o sea, debemos sustentar ello. Debemos hacer ese análisis, si es que vamos a hacer la mejora. Porque quizás la mejora que yo voy a hacer es demasiado costosa, ¿no? El retorno del dinero va a ser en muy largo plazo, entonces la empresa toma una decisión que siga continuando de la manera como lo viene haciendo. Beneficios intangibles, por ejemplo, el incremento de la motivación del personal, mejora en la comunicación, reducción de la tensión laboral, mejorar la calidad de vida del trabajador y mejorar el clima organizacional. Esos son parte de los beneficios de este análisis costo que tenemos acá analizando. Siguiente, por favor. Y luego ahí vamos a poder ver, siguiente, el proceso actual versus el proceso mejorado, pues, ¿no? De acuerdo a la mejora. Ahí debemos comparar las métricas, ¿no? Y el proceso que yo he tenido, mi proceso actual ha tenido un costo de tanto, pérdidas, por ejemplo, del 12%, el tiempo que me demoraba, el servicio, ¿no? La capacidad del proceso, que es el CP. Esa era mi capacidad de mi proceso. Entonces, ahora el proceso mejorado que yo tengo, el costo irá reducido de 100 a 30, mis pérdidas, mis tiempos, mi servicio, mi capacidad de mi proceso. Entonces, justamente esa es la comparación que debemos hacer cuando vamos a hacer un mejoramiento del proceso, ¿no? Mi proceso que yo tengo con el proceso que yo he mejorado directamente. Sigamos, por favor. La pregunta sería, ¿por qué centrarse en procesos? Siguiente. ¿Por qué debemos centrarnos? Por ejemplo, la empresa en su teoría quiere diseñar este producto. Siguiente, por favor. Y realmente el resultado del procesamiento es este producto. Siguiente. Entonces ahí la voz del cliente es la que va a empezar a gritar, ¿no? No puede ser, ¿no? Lo que me está llegando. Siguiente. Entonces, para ello debemos justamente analizar el cliente de hoy, ¿no? Que es muy importante. Debes conocer a tus clientes porque de ellos depende el negocio directamente. Si el cliente, imagínate, no empieza a comprar, no hay producción, las ventas disminuyen, XX la organización empieza a tomar decisiones. Entonces debemos conocer a nuestros clientes. ¿Saben lo que ellos necesitan y esperan? ¿Qué necesitas para entusiasmar al cliente? Estas son algunas preguntas que una empresa debe hacerse para poder seguir manteniéndose vigente en el mercado. La calidad no se debe perder. Al cliente siempre hay que ofrecerle productos de acuerdo a la calidad que se especifica, ¿no? Realmente el cliente tiene ciertas especificaciones y como empresa debemos dar lo que el cliente espera y más aún debemos estar por encima justamente de esos requisitos del cliente, ¿no? Debemos sobrepasar esos requisitos. Siguiente, por favor. Entonces acá la voz del cliente, ¿no? ¿Cómo debemos identificar esas necesidades actuales, ¿no? ¿Quiénes son los clientes claves justamente para el producto, ¿no? O para el servicio, o para el mismo proceso, ¿no? Entonces ahí hay que establecer quiénes son para poder justamente mejorarlo, ¿no? Oye, si esos son mis clientes claves, no sé, yo tengo un sistema ahí, mi CRM, tema de segmentación, hago un acercamiento con esos clientes, tengo que hacer justamente la fidelización. Se tiene información existente, datos confiables sobre sus necesidades, pedidos, quejas, sugerencias y otros.
Ahí lo recomendable es hacer encuestas, registros, tenerlo mapeado directamente. ¿Cuáles son los riesgos si no se escucha la voz del cliente? Un análisis de competencia. ¿Cómo es que estamos justamente en nuestro market share, por ejemplo, con respecto a la competencia, ¿no? Me está bajando mi cantidad de mis despachos. ¿Qué sectorización es lo que me está afectando con el tema que está entrando la competencia, ¿no? ¿Qué tipo de productos están entrando? Quizás están entrando precios más baratos. Entonces, esto nos ayuda también justamente en ello, ¿no? Siguiente, por favor. Debemos definir requerimientos del cliente, ¿no? Determinar los requerimientos del cliente y los procesos claves y características críticas, en este caso para la calidad, si estamos. Si un producto debe tener sus dimensiones, ¿no? Su tiempo, temperatura, etc., ¿no? O sea, debemos definirlo bien cuáles son esos requisitos del cliente, cuáles son sus especificaciones, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y qué espera el cliente de nosotros, ¿no? Oye, exigencias mayores por competitividad, y eso justamente nos va a ayudar un poco la gestión por proceso, ¿no? Mayor cultura del servicio, vendedores amables, facturas, personal de servicio sensible y competente. La buena imagen solo se consigue con una coordinación muy superior. No dejar al alzar los millones posibles momentos de la verdad que se presentan con los clientes. O sea, ¿qué está esperando el cliente de nosotros como empresa, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Por qué centrarse en los procesos de la empresa? Es una pregunta. ¿Por qué debemos centrarnos en esos procesos? Justamente al centrarnos en ello, ahí está la orientación al cliente. Permite controlar el cambio. O sea, ahí aumenta la competitividad. Si nos ayuda a prevenir errores y nos ayuda a corregir estableciendo acciones de mejora, acciones correctivas, a través de esta gestión por procesos, entonces obviamente vamos a tener un cliente satisfecho trabajando con esta gestión por procesos. Una preparación de la organización para el futuro, ¿no? Justamente contemplando ciertos cambios que puedan venir. Siguiente, por favor. Y acá justamente parte de la pregunta acerca de las funciones versus los procesos, ¿no? Entonces, los procesos normalmente son horizontales. A los clientes no les interesa de qué área funcional sea el responsable. Entonces, las características de todo proceso, lo que debe hacer es, debe agregar valor el proceso. Debe estar bien delimitado. Debe poder ser medible. O sea, si nosotros tenemos esas características de estos procesos, estamos por buen camino directamente. Estamos midiendo el proceso, haciendo su seguimiento para ver si cumple con el objetivo, o sea, si es eficaz, y si es eficiente, excelente. ¿Cuál es la debilitación que tenemos? Sus entradas, sus salidas, qué recursos utiliza, el tema de los indicadores que ya los estamos viendo y qué valor agregado está brindando. Se requieren pues que todos los procesos se consideren en el contexto de una visión en conjunto, tener un cliente interno y un cliente externo. Siguiente, por favor. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, algunas preguntas adicionales, por favor, aparte de las pendientes que tengo. Correcto, ingeniero. Para comentarles, mientras todos van haciendo sus consultas al interno, voy a realizar algún tipo de publicidad. Comentarles de que todavía pueden certificarse al programa de seguridad y salud en el trabajo en el contexto COVID-19. Ese programa finalizó, pero pueden todavía adquirir la certificación. Respecto a este programa de gestión de calidad y productividad,
La certificación tiene un costo de 130 soles. Incluye un certificado digital por el programa de especialización con 20 horas académicas, más 5 certificaciones digitales, 1 por cada módulo, 4 horas académicas. A nombre de Business Management Consulting Team, ambas certificaciones digitales lo pueden solicitar enviándonos a un correo a informes.bmc@gmail.com o al número 990-330725 al área administrativa. Bueno, procedemos a las preguntas. Adelante. Tenemos una pregunta pendiente del primer bloque de José Enrique. Si mi empresa se encuentra actualmente en un enfoque funcional, ¿debería migrar a un enfoque por procesos? Yo considero que hoy en día, justamente la gestión ya a través de funciones es de manera vertical. En ciertas organizaciones, pues, les puede ser útil, ¿no? O sea, ya viene ahí por jerarquización, pero usualmente las compañías ya están migrando justamente a esta gestión por proceso de manera transversal. ¿Por qué? Porque justamente no solo dependen, ya no son áreas destinadas, o sea, si es solo un área de mantenimiento, no solo es las actividades del área de mantenimiento, sino que dependen de manera transversal con otras áreas de soporte o de la manera productiva. Entonces, ahí es donde ya se interrelaciona pues, la parte horizontal con la vertical directamente. Yo considero que hoy en día se debe estar migrando a esta gestión por procesos y ya no de manera funcional, ¿no? Es mi opinión. La siguiente pregunta es, ¿quién debe definir los procesos en mi organización? ¿Un gestor de calidad? Por favor, disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, no hay problema. Pregunta de José Enrique. ¿Quién debe definir los procesos en mi organización? ¿Un gestor de calidad? Los procesos deben definirse con se podría decir, con un comité de diferentes áreas, con la manera de que pueda ser una visión general del proceso. No se debe dar, quizás muchos confunden, en que pueda estar el gestor de calidad migrando todo lo que es el mapeo de los procesos, o que pueda estar con toda la documentación. Pero justamente son los dueños de los procesos los que realmente conocen su proceso en sí, ¿no? ¿Y quién más que ellos, que directamente ellos deberían ser responsables de su proceso, en tanto en la actualización, mejora, rediseño del mismo proceso? Entonces yo considero que el mapeo de procesos se debe hacer pues a nivel de un grupo de trabajo, ¿no? Siguiente pregunta, de Andrea Domínguez. ¿Cómo aplicarías una metodología Scrum en un proceso? Ok, la metodología Scrum justamente es una herramienta ágil, un proyecto ágil, como le quieran llamar justamente, y es muy útil directamente porque tú puedes tener ahí mapeado, por ejemplo, para un lanzamiento nuevo de un producto, oye, ¿cuáles son mi cliente potencial? ¿Cuáles son esos recursos que yo debo tener? ¿Cuáles son los potenciales problemas que yo puedo tener? Entonces, esa herramienta ágil es muy importante también en la gestión por proceso definitivamente. Y en la organización en la cual trabajo hemos empleado muchas veces esa metodología como para que nos ayude un poco en la gestión por proceso.
¿Más consultas? A todos los participantes. Bueno, mientras van realizando sus consultas, se les hace la cordial invitación para nuestro siguiente módulo, número 2, llamado Modelos de Gestión de Calidad, norma ISO 9001-2015, requisitos. Será dictado el día viernes 4 de septiembre a las 5:30 p.m. con el ingeniero Andy Cipirán. Ingeniero Andy, veo que ya no hay más preguntas. No sé si podríamos encender sus cámaras todos para tomarnos una foto final. Como inicio de este primer módulo de gestión por procesos del programa de gestión de calidad y productividad. Bueno, tomaremos la foto en 3, 2, 1. Gracias. Bueno, ingeniero, agradecerle por su participación el día de hoy en este primer módulo. ¿Algunas palabras finales? Sí, bueno, la disculpa del caso primero por la conveniente